corporativas, porque habíamos indicado que gran parte de esta primera mitad del curso la vamos a ver con todos los aspectos contables que tienen que ver con las transacciones entre empresas, dos o más empresas. Entonces, he estado revisando alguna información y he encontrado una que nos va a servir, la vamos a usar, que es la conversión de estados financieros de una moneda a otra, ¿no? De soles a dólares, ¿no? De soles a euros, ¿no? Esa conversión de estados financieros de una moneda a otra permite también que cuando haya estas transacciones eh, se puedan remitir estados financieros en la moneda que se esté usando, ¿no? Entonces, ya por lo menos estamos anticipando que hay dos tipos de moneda, ¿no? La funcional, ¿no? Y la de presentación, ¿no? Es decir, la funcional es la moneda que se usa en el entorno de las actividades de las empresas, ¿no? Entonces, es la moneda, por ejemplo, con la que se vende el producto, la mercadería, ¿no? En el caso de las mineras, por ejemplo, la moneda funcional es el dólar, ¿no? Y no podía ser otra. ¿Por qué? Porque las cotizaciones de todos los minerales se hacen en dólares. Son cotizaciones internacionales, ¿no? Entonces se hacen en dólares, se factura en dólares, se cobra en dólares y la mayor parte de sus transacciones son en dólares, ¿no? Entonces esa es la moneda funcional. La moneda de presentación es la que se usa para preparar los estados financieros, ¿no? Entonces, por lo general, la moneda de presentación es la que corresponde a el país en donde tiene su sede central, la empresa, ¿no? Que está haciendo la conversión. Por ejemplo, en el caso de Sauder. Sauder es una empresa mexicana, ¿no? De capital mexicano. Entonces, se entiende que la matriz o la controladora está en México. Entonces, los estados financieros que se hacen en el Perú, ¿no? Que están en dólares, porque es la moneda funcional, al momento de presentarse en México se tendrán que traducir a pesos, ¿no? ¿No? A peso mexicano, ¿no? Porque es la moneda de presentación, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Si está en Estados Unidos será el dólar, ¿no? Entonces, eso también vamos a verlo. Pero lo que nosotros iniciamos fue las clases con las transacciones intercorporativas, ¿no? O sea, las transacciones corporativas que son las inversiones básicamente que se hacen cuando una empresa compra acciones en otra empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace marca? ¿Cómo se llama? El sistema o el método de costeo de esa inversión, ¿no? Es decir, ¿para qué cosa invierto? Entonces, el grado de interés de la inversión determina también qué método voy a usar para contabilizar, ¿no? Y habíamos dicho que cuando la inversión es menos del 20%, es meramente especulativa. Se está especulando. Y no se piensa, pues, en participar en la gestión de la empresa donde se invierte, sino más bien se está a la espera de que esa empresa pague dividendos. Entonces ahí pues nos toca, ¿no? Nos toca, si nosotros hemos invertido en 10% del capital de la otra empresa y paga dividendos, pues 10% de esos dividendos nos corresponde, ¿no? Pero si no paga dividendos, entonces no hago nada, pues, ¿no? No tendría nada que registrar, porque el método de contabilización de esa inversión es el método de costo. Y por ese método solamente registro la inversión y nada más. Y espero a que me paguen dividendos, ¿no? Entonces, antes de invertir me averiguo pues, en el mercado, ¿no? En el mercado financiero, en el mercado de las empresas,
¿Cuáles son las empresas que pagan dividendos siempre? ¿No? En el Perú, por ejemplo, ¿quiénes pagan dividendos siempre? ¿No? Y a veces vemos en los periódicos, en los diarios, avisos, ¿no? De distribución de utilidades, ¿no? O pago de dividendos, ¿no? Entonces, ojo, una cosa es la distribución de utilidades entre trabajadores y otra cosa es el pago de dividendos entre los accionistas, o sea, los dueños de las acciones comunes, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Si yo en este primer método de contabilizar las operaciones, que es el método de costo, porque mi inversión es menos del 20%, estoy a la espera solamente de que la empresa pague dividendos, ¿no? Y en el Perú decía, hay empresas que son conocidas porque pagan siempre dividendos, ¿no? Por ejemplo, las cerveceras, ¿no? O por ejemplo, las mineras, ¿no? Que siempre pagan dividendos. ¿Por qué? Porque la razón de ser, pues, de una inversión es tener dividendos, que me paguen dividendos, ¿no? O sea, yo invierto y espero que me paguen dividendos, ¿no? Porque si no fuera así, entonces meto mi plata al banco, pues, para que me pague el banco. Interesa, ¿no? Pero como yo estoy arriesgando en una empresa, estoy invirtiendo mi dinero allí, espero que me paguen dividendos. El único requisito para que se paguen dividendos es de que exista utilidad, porque si no hay utilidad, definitivamente pues no hay dividendos. ¿De dónde va a sacar dividendos? No voy a pagar dividendos si no tengo utilidades, pues, ¿no? Entonces, ese es el método de costo, ¿no? Entonces, repito, cuando la inversión es insignificante, no es relevante, no hay la intención de participar en otra empresa, entonces el método de costo es el apropiado, ¿no? Porque me dice, registra la inversión y espera a que la empresa pague dividendos. Y cuando pague, registra el pago, ¿no? Su ingreso a caja como una ganancia. Bueno, ese es el método de costo. Pero cuando el grado de inversión es más allá del 20%, hasta el 50%, ¿no? O sea, vamos a suponer 40%, ya yo compro 40% de las acciones de esa empresa. Entonces es porque tengo interés de participar en la gestión de esa empresa. ¿Cómo? De repente participando en las ventas, ¿no? En las políticas de venta, en las políticas de créditos, ¿no? De repente en la selección de proveedores, ¿no? O en la parte financiera, ¿no? Es decir, tengo contacto con bancos y puedo conseguir créditos blandos, ¿no? Entonces, tengo interés de participar en la vida de esa empresa. Entonces, en ese caso, pues, el método de contabilización de la inversión es el método de participación, ¿no? Es decir, registro la inversión y también registro el resultado, utilidad o pérdida de la empresa, ¿no? La utilidad va a aumentar mi inversión y la pérdida la va a bajar, ¿no? Y también los dividendos, ¿no? Si es que hay acuerdo de pagar dividendos, ¿no? Porque en ciertas ocasiones, pues las empresas que tienen utilidades acuerdan reinvertirla, ¿no? Entonces, hay en vez de darme dinero, me dan acciones, capitalizar, ¿no? Entonces, también participamos de eso, ¿no? Porque el método de participación es que la inversión se registra, uno. Dos, se registra el resultado. Tres, dividendos, pues, si es que hay. Si es que hay. Y cualquier otra operación patrimonial que tenga que ver con el movimiento del capital, ¿no? Ese es el método que reconoce cierto grado de interés en la gestión de la otra empresa. Pero cuando estamos con el más del 50%, mitad más uno nada más, ya es mayoría, ¿no? Mitad más uno es mayoría. Entonces, en todos aspectos, ¿no? Incluso en estas elecciones, ¿no? ¿No? Cualquiera de los dos puede ganar por un voto, como sucedió en las elecciones en Estados Unidos entre el hijo de George Bush, ¿no? Que ganó por escasos votos, ¿no? No de dos cifras, sino de una, creo, me parece que ganó.
Entonces, acá puede suceder lo mismo, y está tan apretada la cosa que al final puede suceder que quien gane, gane pues por un escaso margen, ¿no? Entonces, en las transacciones intercorporativas, ¿no? O sea, cuando hay inversiones, cuando se compran acciones, si tú compras la mitad más uno, ya es mayoría, pues, ya tienes el control, ya mandas, ¿no? O sea, tienes el control de la otra empresa, porque mitad más uno es mayoría y puedes implementar todos los sistemas que quieras, puedes mover gente, cambiar gente, poner gerencias, poner funcionarios, etcétera, porque es mayoría, ¿no? Y ni vuelta a quedar, ¿no? Aunque el resto se mueva, se junten, se unan, no podrán hacer contra la mitad más uno, que es la mayoría, no podrán hacer nada, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Se recomienda que se presenten información financiera consolidada. Y existe razón porque los accionistas de la empresa que tiene la mitad más uno y que se llama controladora, quiere saber, los accionistas de esa empresa quieren saber dónde está su inversión, pues, ¿no? En qué está su inversión, ¿no? Si hemos comprado la mitad más uno de una empresa o dos empresas o tres empresas, es perfectamente válido, ¿no? O sea, yo puedo tener una empresa controladora, X por decir, que ha comprado la mitad más uno de el paquete de acciones de varias empresas, ¿no? De Y, Z, J. Entonces, esta empresa X es la controladora y el resto, que tienen más de la mitad más uno de sus capitales en poder de X, serían subsidiarias, ¿no? Entonces, se presenta la figura de una controladora que tiene varias subsidiarias, ¿no? De repente en otros países, ¿no? Entonces, cabe esa posibilidad también, ¿no? Entonces, la controladora con las subsidiarias, ¿no? Son filiales, están vinculadas por negocios, ¿no? Y actividades, ¿no? Entonces, en esos casos, la controladora, ¿no? Consolida la información financiera de todas las subsidiarias a fin de año. O sea, todas las subsidiarias mandan los balances, los efectivos, todos los estados financieros para que la controladora consolide, ¿no? Y en esa consolidación, ¿no? El contador tiene que saber aplicar la técnica de consolidación para evitar el doble conteo, pues, ¿no? Para evitar repetir cuentas. Entonces, ese método de consolidación, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es una obligación de la controladora, ¿no? De presentar estados financieros a la autoridad fiscal, tiene controladora con todas sus subsidiarias, ¿no? Con todas sus subsidiarias. Entonces, hasta allí hemos avanzado, ¿no? Entonces, lo que quiero ver ahora es compartir con ustedes son alguna información que tiene que ver, ¿no? Con los casos en donde hemos usado el método de costo y el método de participación con consolidación. Este es el que el archivo reciente. Ahí está. Vamos a abrirlo. Listo. Entonces, lo que hemos visto nosotros es contenido de la asignatura, ¿no? Está acá. El contenido, después hemos visto de qué se va a tratar la asignatura, los métodos, ¿no? Para contabilizar inversiones intercorporativas, ¿no? Entonces decíamos que lo que es menor a 20% es pasiva, no hay influencia, método de costo. 20% al 50%, participación. El inversionista tiene interés en participar en la gestión de la otra empresa, método de participación. Y si es más del 50%, método de consolidación.
consolidan. Entonces, aquí está el caso práctico, ¿no?, que vamos a compartir. Suponga que IBM, la empresa IBM compró el 40% de las acciones con derecho a voto de Startup Computer Center, pagando la cantidad de 80 millones. En el año 1, la empresa C tiene utilidad neta de 30 millones y paga dividendos en efectivo de 10 millones. O sea, como habíamos explicado, ¿no?, IBM, al comprar el 40%, está demostrando interés en la empresa SCC, ¿no? Entonces, va a participar de la utilidad con su 40%, que serían 4 por 3, 12 millones, y también participa de los dividendos en efectivo. Si la empresa pagó 10 millones, como IBM tiene el 40%, le tocan 4 millones, ¿no? Entonces, IBM participa 40% de las utilidades y dividendos de SCC. Serían 12 millones y 4 respectivamente. Y la ecuación contable es como sigue, ¿no?, el método de costo, efectivo, esto lo hemos visto, ¿no? Y después método de participación, acá. Entonces habíamos notado la diferencia, que mientras el método de costo solamente registra la compra de las acciones, aquí están, ¿no?, sale de caja 80 y entra inversión 80. Y no hay otro registro, ¿no?, salvo el dividendo que se está pagando a fin de año, ¿no?, los 4 millones que entra a caja y está abonando a un capital, ¿no?, adicional. Entonces, esta ecuación contable tiene que estar balanceada. A fin de año hay 76 negativo en caja, 80 positivo de inversión, 4 positivo en el activo, que es igual a 4 positivo en capital en acciones, ¿no? Entonces, este es el método de costo. Y si no hubiera pago de dividendos, quedaría acá nada más. Se registraría la compra de las acciones y suficiente, no habría nada más, porque no hay dividendos, ¿no? Si es que no hay dividendos, la empresa no está obligada a pagar dividendos. Para que pague tiene que haber utilidades, 1, y 2, tiene que haber acuerdo, ¿no?, el acuerdo de los accionistas, ¿no? Entonces, cuando hay participación, allí la cosa cambia, porque se registra la inversión igual que en el método de costo, ¿está? Igual, los 80 que salen de efectivo y los 80 que entran a inversiones. Es igual en la compra. Pero después, en la utilidad, aquí sí el método de participación me dice que yo debo registrar la utilidad como un incremento de la inversión. Entonces, SCC reportó utilidades de 30 millones. Y como IBM tiene el 40%, 40% de 30 es 12. Entonces, mi inversión crece en 12 millones. Y eso es una ganancia. Bueno, aparte, hay dividendos. SCC paga dividendos y a mí me toca el 40%, de 10 millones 4. Entra a caja y reduzco la inversión porque, ¿no?, este dividendo está saliendo de la utilidad, pues. O sea, no están pagando. Entonces se reduce la inversión en 8. A efectos del año, en dinero, en efectivo tengo 76 negativo. En inversión he crecido 8 millones nada más, porque los 80 se suman a 8 millones netos entre utilidad y dividendo, ¿no? Sería 88 positivo, 76 negativo, 12 positivo, igual a 12 positivo, ¿no? Entonces, eso es el método de participación, ¿no? Entonces, eso pues consolida lo que habíamos dicho, ¿no? La compañía controladora es la dueña de más del 50% de las acciones de otra compañía, es la que controla. Si no es más del 50%, no hay control. Subsidiaria, una compañía que pertenece a una compañía controladora, la cual es dueña de más del 50% de las acciones. Entonces, es claro entender, ¿no?, de que la controladora es dueña de más del 50%. Y vamos a suponer que en el capital accionario de una empresa nadie tiene el 50% o más, ¿no? Todos tienen 20, 10, 30 y nadie tiene mayoría. Entonces se supone que se ven obligados a juntarse, ¿no?, a unir sus acciones, ¿no?,
se juntan los accionistas para sacar acuerdos, pues, ¿no? Entonces, van sumando las acciones hasta llegar a la mitad más uno y ya pueden aprobar acuerdos, ¿no? Entonces, ese es el caso de que nadie tenga, ningún accionista tenga 50% más uno, ¿no? La subsidiaria es la que pertenece a una controladora que es dueña de más del 50% de sus acciones. Los estados financieros consolidados son estados financieros que combinan los estados financieros de la compañía controladora con los de sus subsidiarias, como si fuera una sola entidad, ¿no? Y al consolidar los estados financieros, los contadores deben evitar el doble conteo de activos y capitales, es lo que decían. Cuando los contadores van a consolidar estados financieros para presentar un solo juego, ¿no? Estados financieros, ¿no? O sea, de la controladora más las subsidiarias, entonces los contadores deben evitar el doble conteo de activos y capitales, ¿no? Entonces ahí tendrá que hacer ajustes, ¿no? Como en el caso práctico que vamos a ver, ¿no? Dice, supongo que la compañía C, que es la controladora, compra el 100% de la participación con derecho a voto de S, que viene a ser la subsidiaria, por 210 millones al iniciar el año 1, ¿no? Y consolide los estados financieros. Entonces, en esta operación es una operación en donde C compra el 100% de las acciones de S. Entonces, ¿qué registra C? ¿Qué registra S? Y lo vamos a ver y vamos aclarando algunos asuntos acá, ¿no? ¿Cómo queda el 1 de enero luego de haberse comprado las acciones, el 100% de las acciones, ¿no? Entonces, queda como sigue, ¿no? Esta es mi ecuación contable, ¿no? Entonces yo tengo activo igual pasivo más capital en acciones. En activo está la inversión y efectivo. Acá cuenta por pagar y capital en acciones. Entonces las cuentas de C, la que compra el 1 de enero es antes de la adquisición. Tiene 650 millones en efectivo, ¿no? Vamos a suponer que es efectivo. Y en pasivo tiene 200 de deudas y su capital en acciones es 450 millones. Entonces, 450 más 200 son 650. Estamos ahí perfectamente balanceados. Viene la compra. Entonces, entra a inversiones en ese 210 millones. O sea, C está comprando el paquete de 100% de acciones, entonces ingresa a su cuenta inversiones, 210 millones, y saca dinero para pagar, la compra de acciones, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho C. El día 1 de enero, cuando está comprando el 100% de las acciones de la compañía S. Ese mismo día, las cuentas de S son 400 millones en efectivo, vamos a poner efectivo, en el activo, y en el pasivo tiene 190 y su capital es 210. 210 más 190, 400. Entonces, la operación de compra, ¿no? No le afecta contablemente nada a ese. Vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, hecha la compra, ¿no? Lo que decía, ¿no? El contador debe consolidar ese día cómo queda la compañía C, que es la controladora, después de haber comprado el 100% de las acciones de S, ¿no? Entonces, para consolidar, el contador tiene que eliminar la inversión acá con el capital de la subsidiaria, ¿no? Entonces, 210 positivo se elimina con 210 negativo en inversiones. Y este capital de 210 que tiene S positivo se elimina con 210 negativo. Entonces, al sumar verticalmente, tengo 210 positivo, 210 negativo, 0 en el consolidado. En efectivo, 650 menos 210, 440 más 400, 840. ¿No? Estoy sumando verticalmente, ¿no? 650 positivo, 210 negativo serían 440. 440 más 400 son 840. Ahí está.
Igual, en cuenta por pagar tengo 200 y 190 son 390 millones. Y en capital se eliminó 210 y quedaría 450 nada más. Entonces yo sumo 390 más 450 son los 840. Entonces la ecuación está perfectamente balanceada, ¿no? Entonces, ahora vienen las explicaciones. Uno, eh, cuando decimos que la compañía C ha comprado el 100% de las acciones, se trata de acciones comunes, con derecho a voto, ¿no? Aquí dice el 100% de la participación, o sea, las acciones comunes con derecho a voto. No, no puede comprar acciones pues, que no tienen derecho a voto. Si no tiene derecho a voto, pues no sirven, ¿no? No, por ejemplo, o están para un fin específico, ¿no? Por ejemplo, las acciones preferenciales, ¿no? Participan con preferencia en la repartición de utilidades, pero no toman decisiones, ¿no? Las acciones laborales, por decirlo, no participan en las utilidades de la empresa, ¿no? No tienen voto, mejor dicho, no tienen voto. Pero sí participan en las utilidades, porque ¿de dónde salen? Pues las utilidades, ¿no? En el caso de Sauer, por ejemplo, en la época de la cual hablaba, me parece, ¿no? Las empresas que tenían comunidades industriales tenían la obligación de entregarle a los trabajadores acciones laborales, ¿no? ¿No? De las utilidades. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Las vendieron, pues, ¿no? A la fecha, Sauer ha recuperado casi la mayor parte de sus acciones laborales que entregó a los trabajadores, o sea, se las ha recomprado y ya las está cancelando, pues, ¿no? Pero quedan todavía en poder de algunos inversionistas porque los trabajadores vendieron por debajo de su precio, ¿no? Si por si valía 10, lo vendían por 5, 4. No querían papeles, querían dinero, ¿no? Entonces, es el caso de las laborales que no tienen derecho a voto, ¿no? En este caso, es decir, en el punto 1 estamos aclarando que se está comprando el 100% de acciones comunes con derecho a voto, PS, por 210 millones. Dos, también tenemos que aclarar que la compra de 210 millones, ¿no? Si observamos el balance, es exactamente 210 millones que se tiene en capital en acciones, ¿no? Entonces, la compra se ha hecho por el valor a la par de las acciones, a la par, ¿no? Es decir, exactamente al valor nominal de cada acción. Porque puede darse el caso, ¿no? De que se haya pagado más de valor nominal de las acciones o haya pagado menos. Depende, ¿no? Depende de qué. Depende de qué. Depende de la situación económica, ¿no? Entonces, se supone que una empresa que está bien posicionada en el mercado, que tiene un espacio reconocido en la comunidad, ¿no? Y todos los años reporta utilidades y está en crecimiento, es una empresa que va a vender por encima del valor nominal de sus acciones, ¿no? O sea, si las acciones tienen un valor nominal de 10, ¿no? En el mercado costará más, pues, ¿no? 20, 30, dependiendo de cómo se coticen esas acciones en el mercado, ¿no? Porque el mercado es el que pone el precio, ¿no? ¿No? Mencionamos el caso de Supermercado Bon, ¿no? Supermercado Bon, en su punto más alto, ¿no? Llegó a cotizar sus acciones más por encima del 100%, ¿no? ¿No? Es decir, si nominalmente decían 10, en el mercado estaban por encima de 20, ¿no? Y vendieron por encima de 20, ¿no? ¿Y quiénes compraron? Cencosud, pues los chilenos compraron. Y los bon, con ese dinero, porque habían hecho un buen negocio, sus acciones la vendieron más del doble, con ese negocio pues invirtieron en otras cosas, ¿no? ¿No? Terminal del Cono Norte en Lima, y hay un canal de televisión, el Willax, ¿no? Que se ve por el cable de los bon, ¿no? Plaza Norte, también de ellos, y
están invirtiendo pues en azúcar en el norte, ¿no? Están fabricando azúcar y vendiendo azúcar, ¿no? Se han comprado extensiones de terrenos y están cultivando la caña de azúcar, ¿no? Entonces han invertido muy bien sus acciones porque las han vendido por encima de su valor. Pero cuando la empresa está en mala situación, está en rojo, como muchas empresas lo están por esta pandemia, ¿no? Porque esta pandemia ha hecho que muchas empresas cierren, que no tengan negocio, no vendan nada, ¿no? Entonces, eso hace que el valor de las acciones caigan, pues. ¿Y quiénes aprovechan? Se aprovechan, pues, los inversionistas que están esperando, ¿no? A que las acciones se caigan para comprar. Y se hacen dueños de una empresa que está en problemas, ¿no? ¿No? La reflotan y la venden, pues. Entonces, ese es el motivo, ¿no? En este caso decía que se está comprando a la par, ¿no? Las acciones, el capital en acciones de S es 210 y se ha pagado 210. Entonces es a la par. Es a la par. Entonces, decía, ¿no? El primero de enero, ¿no? Los accionistas de C le van a preguntar al gerente: hemos comprado la empresa S y hemos pagado 210 millones. ¿Dónde está nuestra inversión? ¿No? Nuestra inversión está acá, pues. 400 millones están en caja y 190 en facturas por pagar, ¿no? 400 menos 190 son los 210, pues ahí está la inversión. Ahí está la inversión, ¿no? Porque en un balance consolidado ya no aparece inversión, sino efectivo, cuenta por pagar y capital en acciones, nada más. Nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que el contador está haciendo, ¿no? Está eliminando la inversión con el capital de ese, ¿no? Para evitar el doble conteo. ¿Por qué doble conteo? Porque si yo no hiciera eso, simplemente cerraría acá, ¿no? Entonces aparecería inversión, aparecería un capital de 660, cosa que no tiene, se no tiene, y estaría duplicando pues el capital y aparecería la inversión pues por un activo y aparte estaría duplicando en capital, ¿no? Entonces, para evitar eso se hace la eliminación, ¿no? ¿No? 3. También es bueno precisar de que esto es una obligación de C, que es la controladora, ¿no? Este me da origen a un balance general consolidado, ¿no? Que emite la compañía C. Entonces yo diría, balance general, empresa C, balance general consolidado al 1 de enero. Al 1 de enero, fecha en que se ha hecho la compra, ¿no? Activo, tengo caja; pasivo, tengo cuenta por pagar; capital en acciones. Perfectamente balanceado, ¿no? Ese es mi balance que entrego a los accionistas de C, para que sepan dónde está la inversión, pues, ¿no? Entonces, esto es el 1 de enero, ¿no? En esa fecha se ha hecho todo, ¿no? Por eso decía, ¿no?, de que las transacciones de capital no tienen un horario, una fecha específica para hacer la transacción, ¿no? Puede ser en cualquier día, ¿no? De repente el 1 de enero se ha hecho esto, el 2 de enero ya pues la gente que trabaja en ese se van a enterar que los dueños ya no son por lo que estaban antes, ¿no?, que han cambiado de dueños. No son los que estaban el día anterior, sino que hay nuevos dueños, ¿no? Entonces estas transacciones de acciones son rápidas, rapidísimas, ¿no? De un día para otro ya hay dueños nuevos. Dueños nuevos, ¿no? En cambio, otras operaciones son periódicas, ¿no? Pueden durar un año, ¿no? Puede decir, yo tengo que presentar el balance dentro del próximo año, ¿no?, a la SUNAT. Acá no, pues acá solamente tengo que informar de cambio de accionista, ¿no?, a registros públicos, ¿no? Es decir, tengo que hacer la minuta de compra de acciones y el registro, ¿no? Entonces, si observamos en este cuadro, la compañía S tiene sus cuentas al 1 de enero, 400, 190, 210, pero no hace ninguna operación por la compra de las acciones que está haciendo C. No hace ninguna.
Entonces, ¿eso qué significa? Que este dinero que está saliendo de la compañía C, 210 millones, no entran en la compañía S, sino que se van a los dueños titulares de las acciones que se están comprando por un lado y vendiendo por otro lado, ¿no? O sea, esas acciones pueden estar en poder de Juan Pérez, por decir, ¿no? Entonces, él las ha vendido, entonces 210 millones se van a su bolsillo. No entran a la caja de ese, ¿no? No entran a la caja de ese, sino a las cajas de quienes tienen, pues, la propiedad de las acciones, ¿no? Pueden ser personas comunes, naturales, o pueden ser empresas, ¿no? Pueden ser empresas, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Y la compañía ese no tiene que hacer ningún tipo de registro por ese dinero, ¿no? Porque no está entrando a su caja, ¿no? No está entrando a su caja. Entonces, eso es la otra relación. Cuatro, también hay que observar lo siguiente. Esta operación de consolidación es solamente con fines de presentación, ¿no? Yo no voy a registrar esto en mi libro. Cada empresa lleva su contabilidad, ¿no? Pero esta consolidación no la voy a registrar, pues, ¿no? Esto queda en el estado financiero y nada más. Cada empresa lleva su contabilidad, cada empresa tiene su RUC, cada empresa tiene sus libros contables, etcétera, etcétera. Entonces, eso es cuando se está comprando las acciones, ¿no? Y cada una lleva su vida por separado, pues, ¿no? Por separado, como que nada hubiese pasado. Entonces, en las cuentas de C se ha registrado la salida de caja, 210. Y en las cuentas de S, ¿qué cosa debo hacer? En las cuentas de S, que es la compañía subsidiaria, ¿qué registro contable debo hacer? Ya hemos dicho que con caja no tiene nada que ver, pero ¿puede haber algún registro contable? ¿Algún asiento contable? ¿Qué dicen? ¿Qué asiento contable tendría que ser? ¿Qué dicen? Opiniones. Observen. Observen lo siguiente. La compañía S no recibe dinero. Por eso decía, no registra nada en caja, porque ese dinero se va a los bolsillos de quienes son los dueños de las acciones. Pero sí, la compañía S debe hacer un registro en la cuenta capital. Acá, carga y abono a la cuenta 50, ¿no? La carga por la salida de los dueños anteriores, Juan Pérez, por decir. Y la abona a la compañía C, pues, como que es el nuevo propietario de la empresa. O sea, es un asiento de las 50 contra las 50, bueno, ¿no? Salen los antiguos propietarios de las acciones y entran los nuevos, ¿no? Entonces, sale Juan Pérez, que era el que tenía el 100% de las acciones de la compañía S, y entra a la compañía C, ¿no? Entonces, estoy cargando a Juan Pérez y estoy abonando a la compañía C, pues, que es el nuevo dueño, ¿no? Entonces, como es una transacción de capitales que se hace, ¿no? Entre la empresa C con los dueños de las acciones, esto tiene que ser eh, una operación que se registre con una minuta de compra-venta de acciones. Bueno, entonces el notario tendrá que hacer su trabajo allí para preparar los partes y elevarlos a registros públicos para que allí, en el registro de sociedades mercantiles, quede anotada esa transacción y la figuración de los nuevos dueños, ¿no? Y queda saneada la operación, concretada, legalizada, y se tiene que dar cuenta a la SUNAT también por el cambio de accionista, ¿no?
Entonces, esto fue el 1 de enero. El 1 de enero, ¿no? Entonces, como decía, cada empresa sigue su vida normal. Sigue su vida normal y C y S compran, venden, tienen utilidad y a fin de año, pues preparan este reporte, ¿no? Que es el estado de resultados, ¿no? En donde la compañía C ha vendido 900 millones, ha tenido gastos por 800 y tiene ¿Sí? Dime, ¿hay algún niñito que han dejado el micrófono abierto y se entra a escuchar la voz de un niño? Cierren ese micrófono, por favor. La compañía S también ha vendido 300 millones, ha gastado 250 millones y ha tenido una utilidad de 50. Entonces, como C tiene el 100% de participación en S, toda esta utilidad se la atribuye, ¿no? Participación prorrateada a sus 100 millones, que sumar 50 y hacen 150. Esto es contable, no hay nada acá. Y consolidados son 150 entre las dos, ¿no? Entonces, ese efecto de lo que ha pasado en el año lo llevamos al estado consolidado, ¿no? Porque yo tengo que consolidar, como soy la controladora, entonces debo de consolidar, ¿no? Entonces, estas son mis cuentas, ¿no? Al principio del año yo arranqué con 210, mi inversión, el 1 de enero, y había invertido 210, tenía en caja 440, 250 por pagar y 450. Chequeamos entonces. 210, 440, 200 y 450. ¿Dónde está eso? Está acá. Está acá. Inversión 210. 650 menos 210, 440, 200 y 450. Entonces estamos bien. Después viene la operación pues, del año, 100 millones, que puede estar en caja, puede estar en mercadería, puede estar en activo, en cualquier otro activo, pero hemos ganado 100 millones. Y eso está en capital en acciones, puede ser a 59, ¿no? Y como tiene más de la mitad de las acciones, entonces su método de contabilidad es registrar los resultados. Entonces, como la subsidiaria ha tenido ganancias de 50 millones y se la controladora en 100%, entonces esos 50 millones se los atribuye, ¿no? Entonces, participación en la utilidad de ese, 50 millones. Y eso aumenta la inversión y está aquí como una ganancia. Bueno, entonces, a fin de año, ¿cómo queda? C. 210 más 50, 260 bueno, en inversión. O sea, su inversión de 210 millones pasa a 260, ¿no? Por los 50 millones de utilidad. Efectivo, tenía 440 con 100 de utilidad, hace 540. Las cuentas por pagar no se movieron, no se pagaron, siguen con 200. Y en capital en acciones suma 450 original el 1 de enero, más 100 de utilidades, son 550, más 50 que se atribuye de ese, hacen 600. Entonces las cuentas de C a fin de año son 260 más 540, son 800, igual 200 más 600, 800. Entonces estamos perfectamente balanceados en C. En las cuentas de S arranca al principio del año con 400, igual 190 más 210. Chequeamos acá. S, 400, 190 y 210. Estamos bien. Entonces, eso es lo que tiene S. Y en este año ha tenido 50 millones de utilidad. Esos 50 millones están en efectivo. Acá. Y se balancea con capital en acciones, bueno, utilidades.
ya no tiene otra operación, ¿no? Entonces, suma. 400 más 50, 450 igual. 190 en cuenta por pagar y 260 en capital en acciones. Pues son 210 más 50, 260. 260 más 190 son 450. Ahí está. 450. Entonces, viene el ajuste, ¿no? Decía que el contador debe tener mucho cuidado al sacar el balance consolidado, tiene que evitar el doble conteo. Entonces, elimina la inversión de 260, que está acá. Yo le tengo positivo acá, aquí le pongo negativo para eliminarlo. 260 positivo, 260 negativo, 0, consolidado. En efectivo tengo 540, ¿no? Más 450 son 990. 540 más 450, 990. En cuenta por pagar tengo 200 y 190, 390. Y en capital debo tener 600. ¿Por qué? Porque los 260 de S se eliminó. Positivo, negativo. Solamente queda 600 de C. Entonces, 390 más 600, 990, que está acá. ¿No? Entonces digo que ya estamos perfectamente balanceados, ¿no? ¿No? Entonces, al 31 de diciembre, ¿no? Porque ya pasó un año, el balance consolidado de C sería, en activos tengo la cuenta 10, ¿no? ¿No? Porque modo que todo es efectivo, con 990. En el pasivo tengo cuenta por pagar, 390, y en capital en acciones 600, ¿no? Entonces, activos 990, pasivos 390 más capital 600, 990. Entonces todo está perfectamente saneado, ¿no? O sea, 990 menos 390 son los 600 de capital, pues, ¿no? Entonces ese es mi balance general consolidado al 31 de diciembre, ¿no? Después de un año de operaciones, ¿no? Después de un año de operaciones. Entonces, obviamente de que decía al principio, los dividendos son una parte importante de toda transacción intercorporativa, ¿no? O sea, las inversiones se justifican desde el punto de vista de la rentabilidad de las empresas, ¿no? Yo no voy a invertir en una empresa que no es rentable, ¿no? Uno, y dos, debo invertir en empresas que paguen dividendos. Entonces, vamos a suponer que al aprobarse el balance también se aprueba pagar dividendos, ¿no? O sea, que las utilidades de S, ¿no? ¿Se acuerdan? Pagar esos dividendos, ¿no? Las utilidades de S, solamente las de S, no las de C, se pagan en dividendos, ¿no? ¿A quién? A los accionistas de C. Entonces, esos 50 millones que ha ganado la compañía S, que están acá, tendrán que retirarse a la compañía C, ¿no? Entrarán a su caja en C como dividendos, bajará la inversión, ¿no? En 50 millones para que den 210, ¿no? Y eso se cancelará pues con la planilla de dividendos, ¿no? Con la planilla de dividendos. Entonces los accionistas van a recibir los 50 millones como dividendos, porque hay acuerdo de pagar eso, ¿no? Entonces ese ya sería un ajuste de dos cuentas del activo, ¿no? Por un lado, la caja de C recibe los 50 millones y por otro lado, la caja de C lo tiene que retirar para pagar a los accionistas como dividendos, ¿no? Entonces, eso puede ser adelante, ¿no? Pero lo principal es que haya acuerdo, el acuerdo de pago, ¿no? Si el acuerdo de pago sea solamente las ganancias que ha tenido ese, la subsidiaria, está bien. Pero puede ser también que se paguen como dinero las ganancias de C, los 100 millones. Todo depende de la Junta General de Accionistas, cuál sea el ánimo en la política de dividendos, ¿no? Entonces, eh, esto sería lo que corresponde al caso que la compañía
C, controladora, compra el 100% de las participaciones con derecho a voto, o sea, las acciones comunes de S, por 210 millones. Entonces, repito, el 1 de enero, este es el consolidado, ¿no? Después de hecha la compra. Y los resultados están acá de un año y la atribución de esas ganancias por parte de la controladora están acá. Y el consolidado de fin de año, ¿no? Y digo consolidado porque C es la que tiene la obligación, no S. C tiene la obligación, entonces tiene que registrar la consolidación de fin de año. Entonces, los estados financieros consolidados de fin de año, ¿no?, se presentan a los accionistas, en primer lugar a los accionistas de C, para que sepan dónde está su inversión. Pero ¿quién más requiere este tipo de información? Estamentos, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría, si fueran fondos públicos que se han manejado, también la bancos, ¿no? La SUNAT, ¿no? Mis proveedores principales, mis clientes principales, ¿no?, para que vean con quién trabajan, ¿no?, y cuál es el patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, para eso se hace consolidaciones, ¿no? Sin embargo, es también importante anotar lo siguiente. Nosotros hemos hecho el caso de la compañía C que está comprando el 100%, pero no siempre se compra el 100%, bueno, no siempre se compra el 100%. Entonces, ¿qué pasa pues cuando no se compra el 100%? Porque de repente la compañía C no tiene tanto dinero para comprar el 100% de las acciones, ¿no? Porque la compañía tiene que asegurarse pues, efectivo para sus actividades de operación, ¿no?, de compras, ventas, pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y al igual que al principio, pues invierte lo que le sobra, ¿no? Y en este caso ha comprado el 100%. Pero ¿qué pasa si no le alcanza para el 100%? Vamos a suponer que va a comprar solamente el 90%. El 90% de 210, que el 90% sería 189 millones, ¿no es cierto? 189 millones. Y le faltaría 21 millones por comprar, ¿no? O sea, solamente compra 189. Y quedan 21 millones. ¿Quedan en poder de quién? En poder de los accionistas pequeños, ¿no? Por decir, yo he comprado el 90% y el 10% no pude comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pertenecía a un accionista minoritario, uno pequeño que tiene el 10% y no lo quiere vender. No lo quiere vender por diferentes razones, ¿no? Vamos a suponer porque es una herencia de su papá y recibió pues ese 10% en acciones y como herencia y no lo quiere vender porque es un recuerdo de su padre, ¿no? Entonces, es válido, no lo quiere vender, no lo puedes obligar a vender, pues, ¿no? Más adelante, de repente, por necesidad, lo venderá, ¿no? Pero ese 10% la compañía C no lo ha podido comprar, por esa razón, ¿no? Porque el accionista ha dicho de que eso es una herencia que recibe de su padre y no lo va a vender porque es un recuerdo. Siendo así, siendo así, que ni vuelta a quedar, ¿no? El 90% también me da este control, ¿no? Sigue siendo, la compañía C sigue teniendo el carácter de controladora, porque tiene más del 50%, tiene 90%, ¿no? Entonces, cuando es así, el 10% no lo he comprado, ¿cómo quedaría este balance? 1 de enero. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría ese balance? Si es que no se compra más que el 90%. A ver, piensen muchachos.
No se pudo comprar el 100%, solamente el 90%, que son 189 millones. 21 millones quedaron en poder de un pequeño minoritario, ¿no? Que no quiere vender. No quiere vender, y repito, no, no se le puede obligar, ¿no? No necesita, no necesita vender. Y ojo, ahí ese pequeño minoritario que no quiere vender podría generar problemas en algunos asuntos, ¿no? ¿No? En algunos asuntos. Yo he podido ver en una empresa sociedad anónima que tenía un pequeño inversionista que no tenía más que casi un poquito más, el 2% del capital. ¿Ya? Y nunca lo invitaban a las sesiones de directorio porque solamente tiene 2% que va a opinar, ¿no? Entonces, cuando la empresa acuerda vender un edificio que la empresa tenía en propiedad, ya era un edificio antiguo, tomaron el acuerdo en el directorio, en la junta también, y se vendió. Se vendió. Pero el que compró el edificio nunca pudo tomar posesión del edificio. ¿Por qué? Porque ese pequeño que tenía el 2% de acciones dijo, a mí no me consultaron y yo soy dueño también de esta empresa en un 2%, ¿no? Entonces, eh, el que compró nunca pudo tomar posesión del edificio porque había un juicio de tercería, se llama, ¿no? O sea, un tercero se había perjudicado. Y no quería saber nada de que te pago, te voy a resarcir económicamente, nada. Él quería seguir siendo dueño de ese edificio en la parte que le correspondía, ¿no? Su 2%. Incluso el que había comprado le decía, bueno, pues véndemelo, te pago en doble, en triple, lo que quieras. Pero no quería pues cerrar. Entonces, averíguese bien eso, ¿no? Antes de comprar una propiedad de una empresa, averíguese que el acuerdo de la venta esté oleado y sacramentado, que nadie se ha opuesto, ¿no? Porque que este problema se haya comprado pues una propiedad que está en juicio de tercería, ¿no? ¿Y cuánto duran los juicios en el país, no? ¿Cuánto duran? Años. Entonces es una inversión que mala, ¿no? Mala. Entonces, repito, ese pequeño recibe el nombre de minoritario, accionistas minoritarios. Entonces, en una consolidación también tiene que reconocerse, ¿no? Ese derecho de los minoritarios, o sea, de los pequeños, ¿no? Entonces, si así fuere, yo tengo 210 de capital, de los cuales solamente estoy comprando 189 millones y 21 quedan en minoritarios. Entonces, si es así, al consolidar debe quedar en inversión los 189, ¿no? 189 millones. En efectivo y otros activos debe quedar pues ¿cuánto? Ya no sale 210 sino 189, sería 650 menos 189, ¿no? 650 menos 189. ¿Qué más tengo? ¿Cuánto era la caja de ese? Más 400, ¿no? Entonces, repito, 650 y saco 189 y relaciono 400. Entonces tendría, a ver, 650. Saco 189 y resecciono 400.
Entonces daré 861. 861 más 189, 1050, 1.050.000 en activo. Esto es igual. En pasivos tengo 200 y 190, 390. En capital debo eliminar 210, ¿no? Y este se elimina. Y tendría 450, que es el capital de C. 390 más 450. Serían 840, más la participación minoritaria que es, ¿cuántos millones? 21, ¿no? Más 21, 390, más 450, 840. 840 más 21, 861. Y en el activo tengo eliminado 189, 189, me quedaría 840, 861, o sea, sería 650, ¿no? Retiro 189 e ingreso 400, 861. Listo, ¿no? Es decir, si yo no compro el 100% de las acciones, estoy aceptando que hay un minoritario y ese minoritario va a aparecer en el pasivo, ¿no? Entonces, en cuenta por pagar, ¿no? Es un pasivo, tendría otro pasivo, otra cuenta de pasivo que podría denominarle, por decir, minoritario, ¿no? Accionistas minoritarios, dentro de la misma cuenta por pagar. O sea, estoy reconociendo que tengo el compromiso de comprar eso, pues, ¿no? Entonces, mi balance sería 861 en caja, igual a 390 más 21 más 450, ¿no? 861. Entonces, estaría balanceado perfectamente, ¿no? Con la aparición de una nueva cuenta en pasivo que se llama minoritario, ¿no? En realidad acá, minoritarios, ¿no? Como una obligación que tiene C de comprar en el futuro, ¿no? De comprar en el futuro ese importe, ¿no? Entonces, mientras no lo compren, debe reconocer su existencia, ¿no? Reconocer su existencia significa que en el consolidado aparezcan, pues, como una parte de las cuentas por pagar o simplemente una cuenta nueva de pasivo que se llame participación minoritaria, ¿no? Entonces, el capital de 210 se cancela totalmente, 210 con 210, ¿no? En inversiones ya no tengo 210, sino 189. Se cancela con 189, sale menos de caja. Entonces, en activo me quedo con 861, igual entre pasivo con capital en acciones más la participación minoritaria, da 861. Entonces, estamos debidamente balanceados, ¿no? Debidamente balanceados, ¿no? Entonces, eso es si hubiera una participación minoritaria. En el estado de resultados, igual, ¿no? De estos 50, yo solamente voy a participar en 45, ¿no? Y 5 serían para los minoritarios, ¿no? Y en el balance consolidado, fin de año, igual debe aparecer aquí la participación minoritaria. O sea, la utilidad de S solamente serían 45 acá
Y aquí 45-50, porque 5 se van a ir para los minoritarios. Para los minoritarios, ¿no? Entonces, se reconoce esa participación, ¿no? De esos pequeños minoritarios que estarían a la espera, ¿no? Del pago de dividendos porque con su 10% no hacen nada, ¿no? 90% es la mayoría largamente, ¿no? Entonces participan, deciden, toman decisiones, eligen, cambian, etcétera, etcétera. Con 10% no hacen nada, nada. Pero tiene derecho, pues, en la participación de dividendos, en las utilidades de la empresa. Si pagan dividendos, también se toca. Entonces, eso va por ese lado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a funcionar con minoritarios? Hasta que decidan vender, ¿no? Hasta que decidan vender, ¿no? Entonces, ahí viene la negociación, ¿no? Van a aprovecharse, de repente van a vender por encima del valor a la par, por encima del valor a la par, y esto es permisible en un mercado donde se rigen por la regla de la oferta y la demanda. Bueno, o sea, qué tan demandadas están las acciones, ¿no? Qué tan posesionada está la empresa, ¿no? Entonces, ¿para qué necesita C ese 10% de acciones? ¿No? De repente para tener el 100% del dominio de la empresa, ¿no? Y atribuirse todos los resultados, ¿no? Porque decía pues que la participación es regida por el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando nosotros dijimos, esta empresa S tiene 400 millones en efectivo, 190 en cuentas por pagar, 210 en capital en acciones, esta es una empresa que está en crecimiento, ¿no? Está en crecimiento. Entonces, eh, vamos a suponer que se venda 100%, pero se venda por encima de su valor. 210 es el valor nominal. ¿Y qué tal si se vende en 500? ¿No? Si se vende en 500, yo estoy pagando 500 por un paquete de acciones que vale 210. Entonces estoy pagando 290 de más. De más, ¿no? Entonces ese de más es porque la empresa está bien posicionada en el mercado, porque la empresa tiene un prestigio ya adquirido, ¿no? Está posicionada en la comunidad, está reconocida como una empresa que está en crecimiento, está bien posicionada, tiene buena cartera de clientes, cumple con los pagos. Entonces, sus acciones valen 500, no 210, sino 500. Entonces, 290 es el pago en exceso del valor nominal de las acciones. Esos 290, ¿cómo se registrarían? Pues, ¿qué sería? Observen, en Inglaterra, a las empresas que están bien posicionadas en el mercado, que tienen prestigio, que no tienen problemas en el sistema financiero, no le deben a nadie, ¿no? Y tienen una trayectoria intachable, y les reconocen un valor que se llama goodwill, o sea, buena situación. Y ese es un activo que la empresa lo puede registrar, ¿no? Lo puede registrar, ¿no? Como un intangible, ¿no? Por la buena posición que la empresa tiene en el mercado. Y no todas las empresas tienen ese goodwill. Entonces acá en nuestra legislación le llamamos plusvalía mercantil. Plusvalía mercantil, es decir, un reconocimiento a la buena posición, ¿no? Es lo que decíamos en el caso de los bonds, ¿no? Los bonds
La familia Bon pues comenzó con una bodeguita pequeña ahí en un barrio de Breña y fueron trabajando, ¿no? Las bodeguitas bien surtidas, fue creciendo poco a poco. Los hermanos Bon trabajaban y ellos eran los que trabajaban en el negocio, no tenían trabajadores, fueron creciendo, ¿no? Y fueron introduciendo nuevas ideas, ¿no? Y esa bodeguita que estaba en una esquina fue creciendo, hasta llegar a ser el supermercado Bon que hemos conocido, ¿no? Un supermercado de primera línea, ¿no? Es, el, Ese supermercado grande comenzó justo en el límite de San Isidro con Miraflores, ¿no? Ahí hay un óvalo, el óvalo Gutiérrez, ¿no? Ahí estaba el supermercado. Y después pusieron otros locales, ¿no? En otras zonas, me parece en La Molina o San Borja, no sé. Pero allí comenzó a funcionar como supermercado, ¿no? Y sus prácticas eran novedosas, pues nadie tenía las prácticas que ellos habían implementado, ¿no? 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 Por decir una, ¿no? Cuando en cualquier día abrían su negocio, el supermercado, ¿no? Se abrían las puertas. Y al primer cliente que ingresaba al supermercado Bon, todos los trabajadores del supermercado le hacían una columna, ¿no? Una columna y frente a frente, ¿no? O sea, dos. Y por el medio pasaba el cliente, el primero. Y lo saludaban, lo aplaudían, lo felicitaban, etcétera, etcétera, y le daban un presente, ¿no? Al primero que entrara. Esa era una práctica que todos los días se hacía. Ese es el primero que entraba, imagínense en el día cuántos entraban, pues. Las buenas prácticas, buena calidad de producto, muy buena atención. Era un supermercado dirigido a clase A y B, economía. Y el éxito fue pues de tal manera que los chilenos dijeron, este nos está haciendo la competencia, mejor lo compramos, para que controlarlo, ¿no? No desaparecerlo, controlarlo, ¿no? O sea, los otros supermercados, ¿no? El de Ripley, Saga Falabella, ¿no? Paris, dijeron que ese grupo se encosó, ¿no? Los chilenos. Dijeron, este nos hace la competencia. Entonces, para eliminarlo, compramos las acciones, hagamos una oferta y fue un buen negocio, ¿no? Para todos, porque hasta ahora sí el supermercado Bon, pues, ¿sí? ¿No? Con las mismas costumbres, con la misma filosofía de atención a la gente, ¿no? Entonces, eso hace que el valor de las acciones suba, ¿no? Entonces, al subir, tengo que pagar más, pues, ¿no? No puedo pagar el valor nominal, tengo que pagar más, tengo que reconocer que hay una plusvalía. ¿Dónde está el problema? El problema está en la identificación de los activos, ¿no? Entonces, si yo pago, en este caso, por ejemplo, estoy pagando 210, ¿no? Por una empresa que tiene 400 en activos, 190 en pasivos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no identifico 400? Vamos a suponer que 400 es maquinaria. ¿Y si esa maquinaria no vale 400? Porque antes de integrarlo, de consolidarlo, si hubiera una fusión, tendría que someterlos a una auditoría, pues, ¿no? Peritaje, ¿no? Para ver si eso existe o no existe. Y si no existe, si son máquinas viejas, ¿no? El valor es contable nada más, entonces tendría que ser un ajuste, pues, ¿no? Estoy perdiendo. Y en el caso de cuentas por pagar, ¿no? Yo compro una empresa que dice que debe 190 millones. Cuando hago la auditoría para verificar si este existe o no existe, realmente no existe, ¿no? Yo no debo 190 millones realmente, sino más, porque hay un proveedor, ¿no? Que dice, ustedes me deben 50 millones y no está acá. ¿Por qué no está? Pero aquí está la factura, ¿eh? La operación se ha hecho por venta de mercadería. Es un proveedor que está reclamando que no figura ahí, pero le deben, pues, ¿no? Entonces debo reconocer eso. Entonces yo no debo 190, sino más. Entonces
Esas diferencias, cuando se toma posesión, podrían ocasionar ganancias o pérdidas, ¿no? En este caso, el proveedor sería pérdida, pero si los 190 no fueran 190, sino 150, ¿no? Porque hay facturas que han sido pagadas y no han sido retiradas de la contabilidad, entonces están inflando el pasivo, ¿no? Entonces, el proceso de reconocer activos y pasivos de una empresa a la que estoy fusionando, comprando y fusionando, ese es el problema, ¿no? De reconocer activos y pasivos que estamos comprando y fusionando, ¿no? Entonces, eso es un problema que tenemos que más o menos tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando uno compra una empresa, compra el paquete de acciones y quiere fusionar, ¿no? Porque la fusión significa de que desapareces, ¿no? La fusión significa, si yo compro C, compro el 100% y tomo el acuerdo de fusionarlo, o sea, integrarlo, ¿no? A mi contabilidad y desaparece ese, entonces esa es una fusión, pues, ¿no? Entonces, en esa fusión yo debo hacerlo previa verificación de valores, tanto el activo como el pasivo, ¿no? ¿No? O sea, someter una auditoría para ver si los valores que yo he comprado de activos y pasivos realmente existen, ¿no? Realmente existen. Entonces, nunca es exacto. Siempre va a haber diferencias, sobre todo en maquinarias, equipos, en mercadería, que no coinciden con el inventario que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, esas diferencias es materia de ajuste. Y lo mismo en el pasivo, ¿no? Lo mismo en el pasivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de consolidar, ¿no? En este caso, no estamos fusionando, digo, estamos comprando las acciones de una empresa, pero la empresa sigue, continúa su vida normal, ¿no? Solamente a cambio de dueños. Y a fin de año, ¿qué estamos haciendo? Estamos consolidando como controladora porque tengo esa obligación de fusionar, digo, de consolidar información financiera, de consolidar, ¿no? Entonces significa de que debo hacer ajustes para evitar doble conteo, ¿no? Se suman activos, pasivos, se elimina la inversión contra el capital de la empresa subsidiaria, Pero cuando yo compro y fusión, o nos ponemos de acuerdo todos los accionistas, ¿no? Acordamos fusionarnos, ¿no? Y desaparece ese, o desaparece ese, depende del acuerdo, entonces se van a juntar las contabilidades, ¿no? Entonces va a suponer que C absorbe por fusión a S. Entonces S tiene que desaparecer, cerrar sus libros y todo. Contablemente es perfecto, ¿no? La técnica contable no falla. El problema está al reconocer valores, ¿no? Allí, ¿no? Entonces, los accionistas se van a decir, bueno, hay que hacer una auditoría para verificar si lo que estamos recibiendo existe o no existe, ¿no? Entonces, ahí pueden provocarse diferencias, ¿no? Entonces, como pueden ver, las transacciones entre las empresas genera una diversidad de acciones legales, de carácter tributarios, ¿no? En este caso, por decir, de propiedad, ¿no? Porque se está invirtiendo y es una inversión, como cualquier empresa que invierta, ¿no? En vez de poner su dinero en el banco, compra acciones de otra empresa y se hace de la propiedad de un porcentaje de las acciones o todas, ¿no? Entonces, la legislación peruana, ¿qué plantea en ese caso, ¿no? Cuando se da esta figura? En el Perú, ¿qué grupos de esta naturaleza conocemos? ¿Qué grupos económicos, ¿no? En el Perú, ¿no? Por decir, Cencosud es un grupo, pero hay peruanos también, ¿no? El Grupo Romero, ¿no? Del Banco de Crédito, de Inversión San Pedro, tiene el administrador del Fondo de Pensiones, tiene acá en Tacna, Inmobiliaria, que es eh, el Grupo Centenario, ¿no?
es también de BCP, ¿no? Entonces, es la empresa con varias subsidiarias, ¿no? Lo mismo sucede con lo que es Plaza Vea, ¿no? Plaza Vea es propiedad del Banco del Banco de este Interbank, ¿no? Entonces, no es solamente esa, son otras empresas, ¿no? Las mineras, las de transporte, ¿no? Cruz del Sur, por ejemplo, ese grupo y Bárcena tienen inversiones también en pesquería, pesqueras, harina de pescado, tiene hoteles también. Entonces, ¿cuántos grupos de poder hay en el Perú? ¿Quiénes son los más millonarios del Perú? ¿No? Con esta pandemia, ¿no? Con esta pandemia que estamos pasando, se está produciendo lo que las leyes en economía dicen. En un sistema económico como el nuestro, los más ricos con la pandemia se están haciendo mucho más ricos. Y los pobres mucho más pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mercado, pues, se ha constreñido, ¿no? Por la pandemia, muchas empresas han cerrado, han quebrado. Y como somos un país informal, peor, pues, mucho peor, ¿no? Entonces, eso es necesario analizarlo, ¿no? Porque nuestro sistema económico es una economía de libre mercado, ¿no? Libre mercado, ¿no? O sea, eso es de esa manera, ¿no? Entonces, un cambio también va a cambiar el sistema económico, ¿no? Y es evidente, pues, que aquí los que tienen más son los que se han favorecido. Los préstamos que se han dado para reactivar la economía se han dado a los grandes, pues, no a los chicos, ¿no? A los pequeños no les tocado nada, pero a las empresas grandes sí, millones, millones. Y no quieren pagar, quieren prórroga. Préstamos de los cuales el garante es el Estado. ¿Alguna vez ha visto eso? Me parece que no, que el garante que el Estado va a ser garante por préstamos que esas empresas, eso está, pero solamente en la época de los apristas se vio eso, ¿no? Cuando Alan García dio los préstamos chicha, ¿no? Préstamos chicha para que en las zonas rurales invirtieran, pero la gente de la zona rural no invirtió pues en la agricultura, invirtió en la costa, ¿no? En el comercio, ¿no? Entonces, en vez de quedarse a trabajar su chacrita, invertir ahí, mejorar la producción, la productividad, prefirió bajar a la costa y dedicarse al comercio. Entonces, eso va por ese lado, por ese camino, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado que en las transacciones, estos negocios intercorporativos entre empresas, ¿no? Dan lugar a derechos y también a obligaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, la obligación de consolidar. O sea que a la autoridad fiscal le interesa saber que C, que es dueño de varias subsidiarias, cuando tiene más de la mitad más uno, ¿cuál es su patrimonio? ¿No? ¿Cuál es su patrimonio? ¿No? Le interesa saber eso. Entonces va chequeando, ¿no? Si es que estas empresas están tributando, pagando su tributo o están lavando activos, ¿no? Porque, ojo, cuando hay estas filiales, las operaciones entre ellas, que C le venda a S, que esa le vende a C, son pues generan utilidades y por un lado y gastos por otro lado que en la práctica no existen, ¿no? Porque entre dos no puedes generar pues utilidad, ¿no? Si son la misma empresa, ¿no? Si son de la misma empresa, ¿no? Entonces es mejor pues revisar la norma y ver por dónde se está infringiendo, ¿no? Porque muchas veces estas son modelos de no pagar mucho impuesto, ¿no? Porque en vez de comprar activos, compra acciones, ¿no? En vez de comprar maquinaria, compra acciones, ¿no? Y estoy
mejorando mi operatividad en cuanto a la tenencia o propiedad de otra empresa, ¿no? De otra empresa, ¿no? Entonces, eso es hasta ahí, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con la parte eh, legal, ¿no? Porque yo había dicho, esto es un modelo de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la legislación exige a la que es el centro, o sea, a la que controla, le exige que consolide información financiera. En el Perú sucede esto. En el Perú, ¿quiénes están obligados a presentar estados consolidados? ¿Quiénes? ¿No? ¿Por qué motivo están obligados? ¿No? Entonces, eso, ¿y cuántos grupos de poder hay en el Perú? ¿No? ¿Cómo las empresas se vinculan en el Perú? ¿No? ¿No? Entonces, o lógicamente que el Perú es un país chiquito pero en comparación a otros, ¿no? Pero de todas maneras se están dando estas transacciones, ¿no? Se están dando estas transacciones, ¿no? Por lo común decía yo que escuchamos en la información económica de transacciones que se hacen en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, pero no en Perú, ¿no? La bolsa de valores de Lima es pequeña, muy pequeñita, casi no tiene información que hacer, ¿no? Las transacciones son muy puntuales, muy, 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 muy puntuales, ¿no? Entonces, no es como la bolsa de valores de Nueva York, pues, ¿no? Que todos los días, desde que abre sus puertas, se están moviendo capitales a nivel del mundo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, cada hora, cada minuto que pasa, el valor de las acciones pueden cambiar, ¿no? De un momento a otro, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de muchas situaciones, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a presentar una información que tenga que ver con el país, ¿no? Es decir, con Perú en las actuales situaciones, ¿no? De pandemia. ¿Qué está pasando, ¿no? con nuestra economía, ¿no? Y qué nos espera hacia adelante, porque esta pandemia no creo que haya acabado ahora, ni con las vacunas. Va a seguir para adelante y no sabemos si el próximo año qué nos va a pasar, ¿no? Pero mientras tanto,